Hola, ¿qué tal, familia Red Seeds? Es nuevamente un placer. Es una enorme alegría. Vean mi sonrisa, mi Sonrisa. rostro es sincera realmente porque es grato venir a algo que nos va a cambiar la vida, que nos transforma nuevamente y que sabemos que nos va A ver, a dar simplemente, no sé, muchas cosas. esperanza, Esperanza. confianza, paz. Un gusto saludarlos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Gracias por seguirnos. Dios les bendiga a todos en cualquier lugar donde estés, como estés, en la circunstancia. Hay palabra de Dios para ti. Hay bendición de Dios para tu vida. Y sí, estamos contentos y gozosos. Hay gente que se gradúa con el Señor y estamos contentos de ellos y gozosos, aunque en lo humano, en lo físico, podemos sentir el sentimiento de no ver o de no tenerlos nuevamente. Pero gracias a Dios por todo el tiempo que podemos estar juntos. Gracias, José. Gracias a todos nuestros seguidores. Dios les bendiga. Hoy tenemos también algo, vamos a seguir sobre el paquete completo. Hay una sanidad milagrosa. Dios ha estado hablando, fíjate, José, y estaba compartiendo con la familia Recis de que para este último tiempo van a suceder cosas extraordinarias, milagros sorprendentes, pero para que sucedan hay que hablarlos, hay que decirlos, y aquí sucede un milagro muy fuerte. Nuestro tema es alto, no peleen. No peleen. Alto, no peleen. Me acuerda como cuando estaban todos ahí hablando y de repente se agarran y generalmente en las películas, en las series suele ser la niñita la que le dice a los papás, ya no peleen, ya alto, ¿no? Y aquí fue Jesús quien les dijo porque había un plan y un propósito para ello. Y pues sí, hay otra lucha que tenemos que pelear y es la lucha que estamos haciendo, la lucha por las almas, por la salvación de las personas, tu amigo, amiga que nos escuchas, a lo mejor por casualidad o porque alguien te recomendó. Estamos luchando, peleando por tu alma, pero no por otras circunstancias humanas y físicas, porque lo físico pues termina un día, pero lo eterno nunca termina. Así es, somos seres humanos que tienen vivencias espirituales y hay veces que creemos que todo lo que vemos, palpamos, tocamos es lo que hay, pero no. Hay cosas mucho más allá que no percibimos de una manera natural. Solamente que venga Jesús y nos diga alto. Pero vamos a ello. Vamos al pasaje. Acá está en Lucas 22 del 47 al 52. Versión lenguaje actual. Versión lenguaje actual. Los enemigos apresan a Jesús, así se llama el título. En el 47, Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús, Señor, ¿los atacamos con la espada? Entonces uno de ellos sacó una espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús dijo, ¡alto! ¡No peleen! Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Los que habían llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes principales, los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo. Jesús les dijo, ¿por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora. Porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. Y cuando interesante y muy emocionante y muy poderoso este pasaje porque va a ser la conclusión de todo el trabajo de Dios en años, en siglos a través de un pueblo Israel. Sería largo contar toda la historia, ¿verdad?, acerca de todo ello. Brevemente podemos decir ello, pero estaba por concluir, por completar el trabajo necesario, la obra, como decimos, la obra. Y unos versículos anteriores, ¿verdad?, ellos tomaron la cena del Señor. Jesús sale, va como era su costumbre en el monte de los olivos, y va a ese lugar de Getsemaní para orar.
Y Jesús les dice a sus discípulos que oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Y él se alejó un poco, se arrodilla y empieza decimos a orar, ¿verdad? Pero él estaba hablando con su padre, diciéndole: ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Porque no es fácil sufrir todo lo que venía. Ahorita vamos a ver toda la turba y todo lo demás, si Dios nos da tiempo en algún momento. Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y él era el cordero que iba a dar su vida por ti, por mí, que iba a saldar la deuda después de que el ser humano ha vivido siglos en cosas equivocadas, y él iba a saldar eso para que nada pudiera estorbarnos para relacionarnos con Dios. Así es que estaba en una agonía. Hay otro pasaje, hay otros evangelios que en una agonía que estaba Jesús, porque él sabía que tenía que dar su vida. No se le iban a quitar esa turba, ni Judas, ni nadie, ¿verdad? Ningún detalle, ninguna persona. Hay varios detalles que vamos a comentar, ¿verdad? Porque él podía pedir, ¿te acuerdas, verdad? Podía pedir a su padre ángeles para que pudieran venir y ayudarlo. Así es, él, pues prácticamente sabíamos que tenía el poder de la creación del mundo, de Dios, del Espíritu Santo, y en cualquier momento, dicen la Biblia, ¿no?, que uno de los ángeles podía abatir a 165,000 personas. Sí. Y ahora imagínense una legión, una que docena. Jesús pudiera pedir para defenderlo igual. Por eso les dice: alto, ustedes no peleen, no necesitamos pelear. Necesitamos que se cumpla el plan de Dios. Y es curioso porque hay varias cuestiones que se envuelven, ¿no?, en esta turba. Había bastantes gentes. Yo estoy leyendo que eran los sacerdotes principales, los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo. O sea, pues sí eran bastantitos, ¿no? Yo creo que... Sí, según algunas fuentes, incluyendo Pilatos, estaba allí en Jerusalén. Entonces, para pedirle permiso y llevar gente y poder apresar a una persona, y más si había habido levantamientos y todo, algunos calculan que hasta 200 soldados fueron, aparte de los demás, de los sacerdotes, de los ancianos, de la guardia del templo. Así es que sí era, ¿verdad? Por eso dice una turba, un gentío de gente, como decimos. Imagínense con torchas y palos. No sé si ustedes han visto en algunos videos graciosos que de repente es una calle que está cerrada. Y hay diferentes, ¿no? Pero en algunos llega corriendo uno de americano, está una persona ahí cruzando la calle, y llega corriendo uno de americano, le da el balón y se echa a correr, y de repente voltea y llegan todo el otro equipo contrario, ¿no? Imagínense, ahí tú te sientes... Sí, hay una atmósfera muy, muy interesante. Y ahora eran 11 las personas que estaban con Jesús, y solamente 2 tenían espadas. Solamente 2. A mí se me hace un poco irracional que trataban de hacer estos hombres, estos discípulos, porque me acuerdo también que venían de un regaño, porque se habían quedado dormidos en vez de estar orando. Entonces no estaban sintonizando la señal que realmente deberían de estar, ¿no? Sí, no estaban conscientes. Ahora hay varios detalles, ¿verdad?, que dice el pasaje. Uno de ellos es que pues esperaron ese tiempo en la noche. Judas sabía. Aquí tenemos que hablar de Judas. Me gustaría decir algo que yo creo, ¿verdad?, tomar esta idea de Judas para no condenar a nadie, porque no es la intención, ni Jesús condenó ni nada, solamente le dijo: amigo, con un beso me entregas. Pero él tenía que darles una señal a toda esa gente de quién era. Aunque ya sabían quién era identificado algunos, pero algunos soldados no lo sabían. Jalaron mucha gente. Así es que la señal era el beso que tenía que darle a Jesús. Ustedes van a apresar al que yo besara. También Judas sabía que podía tomar el lugar de Jesús, cualquiera de sus discípulos, porque lo amaban y no querían que muriera. Todavía no en el entendimiento de que era necesario de que él diera su vida para librarnos de todo el pecado y morir en la cruz y romper la maldición sobre nosotros. Pues son cuestiones, digamos, humanas, ¿no? El
el no querer que una persona querida, más que nada un maestro, se aleje de ti, un padre, un amigo. No, oye, ¿por qué se lo van a llevar? No, aquí déjenmelo más tiempo, ¿no? Yo creo que a veces estos sentimientos rebasan nuestras, pues, imaginas, el plan o las cosas que realmente deberían de suceder, y así fue como les pasó a los discípulos. Pero Judas iba a decir, interesante el punto de que él, ¿verdad? Hay historias acerca de Judas, hay muchos conceptos, podríamos... ¿Quién no conoce a Judas, no? Sí, ¿verdad? Y es famoso Famosísimo. por ser traidor. Pero hay una idea en la cual Judas es hijo del hermano del sumo sacerdote Caifás. Era llegado, ¿no? Era a este llegado, grupo que atentaba es. contra Jesús. Y entonces decidieron infiltrarlo dentro de los discípulos para poder apresar a Jesús. Ahora, Judas era un judío, y un judío, ¿verdad? Un judío como todos los judíos, aunque él se hizo discípulo, pero tomando esa idea, él se infiltró dentro de los discípulos para poder apresarlo con una idea concreta. Por eso, así de esa manera sencilla podemos explicar su comportamiento, pero, bueno, su manera de ser y todas las cosas. Entrando un poco en este personaje que es Judas, él estuvo más de 2 años escuchando las enseñanzas de Jesús, viendo los milagros, las sanidades, cómo operaba. Y a mí se me hace, por eso todo el mundo lo conoce, ¿no? Porque es el más canalla de los canallas. Pues sí. En el sentido de que sabía el poder que tenía Jesús, sabía el amor que tenía Jesús. Pero recuerda, había una ceguera, había una sordera hacia las cosas por la enseñanza judía de que el Mesías que tenía que venir y destruir el imperio romano y levantar al pueblo judío y llevarlo a ser el primer pueblo en todo el mundo. Así es que ellos todavía no concebían la idea. Por eso es que no lo aceptaban. Hemos platicado acerca de ello en las primeras charlas que iniciamos haciendo videos de cómo no entendían que él tenía que ser y tenía que venir a resolver primero el conflicto que nos separaba con Dios, que de alguna manera le llamamos pecado, las cosas malas que hemos hecho. Así es que ellos estaban ciegos y Judas también estaba ciego ante eso. Ahí me acabas de dar una pista, un punto clave muy interesante en todo esto. Conocer verdaderamente el propósito que tienen nuestras vidas, o hacia dónde vamos, o qué es lo que tenemos que hacer, es lo que nos da claridad. Sí. Y lo que nos ayuda a mantenernos, porque pues efectivamente hasta los mismos discípulos de Jesús desconocían ellos mismos lo que realmente debía de pasar. El único que estaba totalmente en calma, a pesar de toda la turba, a pesar de que sabían que querían arrebatir contra él y matarlo, era Jesús, porque Jesús. Él sabía que tenía que suceder todo eso, y no le importaba que llegaran con más de 200 soldados, porque él quería dar su vida por ti y por mí. Ese es el mensaje más importante. Lo otro que hemos estado hablando en este tiempo es que sí, el poder de Jesús a través de nuestra fe, a través de declaraciones, y lo vemos aquí realizando un milagro tremendo, poderoso, porque cuando llegan y le dan el beso y lo apresan, porque también tenemos que entender cómo se sentían los discípulos ante esa situación y con toda esa gente. Y el único, bueno, tú dijiste, uno de ellos, Pedro, traía una espada, porque anteriormente Jesús les dijo, ahora sí ya viene el tiempo en que es necesario tener espada, y entonces él traía una espada. Y conociendo a Pedro, algunos no lo conocen, pero era un hombre impulsivo, un hombre de carácter, un hombre que daba su vida, que defendía. Así es que saca la espada y pues al que estaba cerca, en este caso yo creo que a un joven llamado Malco. Pobrecito, ¿no? Pero yo creo que ni le importó su vida, porque imagínate tantas personas, él que iba a poder. Y luego dice que intentó cortarle la cabeza, pero ni siquiera creo que tenía habilidades para eso, y era pues pescador. Le rozó acá y le cortó la oreja. Y es muy interesante porque a mí me encanta que en toda circunstancia Jesús siempre le seguían los milagros, la sanidad, la misericordia, el amor, porque imagínense, esta persona a la que le cortaron la oreja venía, era con una intención.
supongo yo, bueno, también que era una de las personas que venía al frente de la turba. Entonces, los que vienen al frente de la turba, de alguna manera, son también los que incentivan a todos, ¿no? Me acuerdo de una frase que, bueno, es un poquito el tema también que es interesante porque creo que fue Alejandro Magno que decía, no tengo miedo de un grupo de ovejas liderado por, por una oveja. Pues no, tengo miedo de un grupo de ovejas liderados por un león. No, así, O sea, la persona que viene liderando tiene un impacto en todo el grupo. así es. Y aparte de esto, bueno, entonces venía a rebatir contra él, venía todo, le corta la oreja y todavía Jesús en su misericordia, En su amor en tan su amor grande tan grande. y en su poder en la manifestación. Y aparte, esto es lo importante, lo padre que me gusta de la personalidad de nuestro maestro, de Jesús, que él en todo tiempo Siempre bendiciendo, bendiciendo, amando, amando, dando, y salvando. le devolvió, bueno, no, No importa, ¿verdad?, lo le que tenía que volvió, le suceder. tocó la oreja nada más con un toque, no dijo ni una sola palabra, Nada más le tocó. le tocó y al instante su oreja estaba otra ahí. vez volvió. Volvió. No nos dice la escritura que la recogió del suelo, la limpió y se la puso. O sea, en todo momento, aunque estuvieran en una tormenta en medio del mar, aunque estuvieran en una turba, aunque estuvieran encarcelado, aunque estuviera en todo momento, a Jesús le salía misericordia y amor y milagros por los codos, por todos lados. Así es, y eso es lo importante, amado, amada. ¿Verdad? Si tocamos el tema de Judas, hay veces que nos sentimos mal porque le fallamos al Señor. ¿Verdad? Ahí queda el punto. No lo traicionamos, aunque a veces lo traicionamos. Es famoso, ¿verdad?, el relato de Pedro también llorando cuando él niega a Jesús. Aquí realmente dijiste algo muy importante, pero no quisiera volver a repetirlo. Este discípulo Judas, a veces nos sentimos como Judas, ¿verdad?, que estamos traicionando al Señor. Estamos entregándolo porque a veces no podemos cumplir todas las expectativas y ahí hay una condenación que tenemos que quitar. La medicina, el remedio es el amor tan grande de Dios que cubre multitud de errores y de pecados, porque igual que ellos todavía, aunque nosotros tenemos todas sus historias, amado, amada o seguidor, todavía no comprendemos todas las cosas. Todavía estamos inmersos en un mundo natural, humano, donde diariamente somos movidos como el mar por las olas, por las tormentas, por las circunstancias. A veces, ¿verdad?, la lucha, si yo te entiendo y me entiendes y abrimos nuestro corazón, a veces quisiéramos ser así, ¿verdad?, constantes, firmes y siempre, siempre adelante y no fallar. Pero creo que decimos que las más grandes experiencias, como en el mundo físico, científico, tecnológico, se aprende de aquellas cosas que podemos echar a perder o que no podemos nosotros resolver, y es entonces cuando aprendemos. Y aquí podemos ver, están los discípulos, está un discípulo que es Judas. Entonces yo te pido, no te condenes, no aceptes condenación, no permitas que te condenen, sino que siempre busca el amor de Dios. Él siempre te va a perdonar, te va a enseñar, te va a instruir, va a estar contigo. Aquí el punto, ¿verdad?, es que Jesús también cuida a sus discípulos, los cuida, ¿verdad?, porque en el Evangelio de Juan, que no queremos tocarlo, cuando les dicen, ¿a quién buscan?, dice Jesús, a Jesús de Nazaret, y les dice, yo soy, y todos cayeron de espaldas. Y entonces, ¿verdad?, Jesús acepta el beso y pide, ¿verdad?, que sus discípulos puedan salir, que no los apresen, los maten, porque no estaban preparados para ello. Pero él sí estaba preparado para eso. Así es que ese es el amor de nuestro Dios, que siempre está al pendiente de nosotros. Es ahí, como mencionabas, a veces la culpa es un gran peso que cargamos y pensamos que esa es la realidad. Que engañamos, que hicimos algo y que lo único que nos queda es condenación, pero realmente creo que en la Biblia se repite amor más de 365 veces, o sea, Dios es amor y lo hemos visto y creo que aunque hagamos lo que hagamos, Él siempre va a permanecer fiel.
Por eso Jesús les dice, alto, no peleen. No sirve de nada. No sirve de nada, ¿verdad? Yo tengo que cumplir un plan y un propósito. Ahorita ustedes no lo pueden entender, pero después lo entendieron. Y después ellos pudieron hablar de su muerte, de su sufrimiento, de su sacrificio, pero no quedó todo allí. No quedó en una tumba, la tumba quedó vacía. La tumba, ¿verdad? Solamente fue un medio para sepultar todas nuestras iniquidades, injusticias, maldades y cosas que aquí podemos ver personas, ¿verdad? Que por ellos mismos murió, por los que los estaban persiguiendo y por los mismos que lo estaban matando. Ahora era algo injusto, ¿verdad? Si podemos decir acerca de Jesús, era algo injusto lo que ellos estaban haciendo, porque él no había cometido ningún delito, ningún pecado, nada había cometido, no había ofendido a nadie, ni a los romanos, ni a los judíos, ni a las personas. Es más, los había sanado, les había enseñado, les había liberado, había sido una buena persona. Por eso en anteriores también dijimos que todo el caso de Jesús fue algo injusto. Tú llegaste a decir algo muy importante, que no se perseguía un delito. ¿Cuál es el delito? Inclusive aquí les dice, ¿por qué en el 52? ¿Por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un ladrón? 53, todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron, ¿no? O sea, realmente Jesús no iba a poner ninguna resistencia y creo que todos lo sabían, ¿no? Sí. Y venir con esa... y aparte algo interesante que les dice, porque el diablo los está controlando y a estas horas opera el diablo, ¿no? Era la hora de las tinieblas. Hay un sentido espiritual donde era necesario, ¿verdad? que sucediera eso. Así es, por eso es que Jesús no pone resistencia. Por eso en otro pasaje dice, yo podría pedirle, repito eso, a mi Padre que me enviara una legión de ángeles para defenderme, pero no me voy a defender, porque para esto vine, para dar mi vida, darla por ti, por mí, amado, amada, para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de todas esas cosas malas. Y cuando creemos en Él, en la obra que Él hizo, poder tener la bendición, el regalo más grande e importante, que es ese perdón y es la vida eterna, donde pues necesariamente un día todos tenemos que morir. Pero el asunto es, ¿y qué sucede después de la muerte? Jesús es muy claro, la palabra de Dios es muy claro, y aquí dijiste algo importante de lo que leíste, ¿verdad? Que todos los días enseñaba. Yo te digo, familia, amigos, amigas, busca la palabra de Dios, adquiere una Biblia, descárgala a través de la aplicación y todos los días llénate de Dios, recibe la enseñanza, porque eso te va a fortalecer, te va a bendecir, te va a aclarar cosas sobre este mundo, sobre la vida. Dijiste algo importante en cuestión, ¿verdad? Pues, ¿cuál es el sentido de la vida hablando humanamente? Porque un día tenemos que morir, ¿verdad? El sentido de la vida es recibir a Jesús, creer en nuestro corazón y recibir milagros, porque también te puedo decir, hoy puedes recibir un milagro como este Malco, que en otro evangelio nos dice el nombre, y puedes recibir el milagro que él recibió. Que ni siquiera lo pidió y ni siquiera... Se ha de haber quedado. Nada más él se quedó así, yo creo que fue cuestiones de segundos, minutos que le cortaron y que se la volvieron a restaurar, ¿no? Tú has de haber mirado a Jesús con unos ojos diferentes. Y con un entendimiento, ¿no?, diferente, de haber impactado su vida de tal manera por el milagro y por la manifestación que ha de haber cambiado, aunque la Biblia no nos narra detalles de ello. Lo que sí nos narra es que toda esa gente venía a apresarlo a Jesús. Y allá hay algo importante, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender, que Jesús nos amó a sus discípulos así como débiles. Tampoco los juzgó, ni los condenó, ni les reprochó las cosas. Ni a Judas. Tenía que cumplir las cosas, ¿verdad? Es decir, el amor de Dios es tan grande para nosotros, pero Él es el Salvador triunfante que se entregó a sí mismo en mano de esa turba, en mano de esa gente, voluntariamente bebió o tomó, aceptó el papel, tomó nuestro lugar, el sufrimiento, y llevó la carga de todas las cosas en toda la historia. En cualquier momento que tú voltees hacia Dios, hacia Jesús y le pidas perdón, está fresco, está vivo, se aplica, porque fue algo eterno lo que Él hizo para salvar nuestros pecados y redimirnos de esa condición en nuestras vidas.
Así es. Así es que es muy importante, yo te invito, amigo, amiga, al oír esto, alto, detente, ¿verdad? Si tomar esas palabras, ya no pelees contigo, ya no pelees con él, ya no pelees con la gente, no vas a poderla cambiar, no vas a poderla entender, ¿verdad? No podemos entender a todos en el mundo. Hay veces, ¿verdad? Que batallamos, nos traumamos, peleamos, hacemos cosas que no, porque pues queremos resolver las cosas en nuestras manos. Pero alto, detente, voltea tu corazón, voltea tu vida, voltea tus ojos a Jesús y di conmigo esta oración: Señor Jesús, ahora sé que tú eres el Hijo de Dios Que tú eres el Hijo de Dios. y que tú mismo te entregaste por todas las cosas malas que yo he hecho. Hoy me arrepiento, te pido perdón, te acepto como mi Señor y Salvador y gracias por perdonarme y darme una nueva vida. Me estás dando la vida eterna y me estás dando un poder que no cualquiera tiene. Gracias, gracias. Y voy a dejar de pelear y de luchar y voy a hacer un alto en mi vida. Voy a buscarte, voy a leer la palabra y estar contigo. Gracias por ello, amado, amada, gracias, y permítenos orar por ti unos minutos más, ¿verdad? Por la situación que puedes estar pasando, física, emocional, mental. Pon tu mano ahí donde te aqueja el dolor, el problema, la circunstancia, y si no es contigo, puede ser un familiar. Piensa en ese familiar que en el momento en que podamos decir, deja que Dios te toque ahorita, ¿verdad? Yo quisiera que Jesús te tocara, el Espíritu Santo ahí te toque en el nombre de Jesús y pueda recibir la restauración, la sanidad, pueda recibir la bendición de Dios. Cualquier enfermedad, cualquier dolor, créeme, créele, tócate allí y recibe. Y se ha quitado, se ha deshecho aquello, o lo que está destruido se ha nuevamente construido y edificado como esa oreja. Que Dios pueda construir en tu casa, en tu familia, en tu persona, en tus pensamientos, en tu ser, lo que sea necesario para que tú puedas vivir una vida diferente y puedas seguir a Jesús con todo el corazón, con todo, y reprendemos cualquier cosa que te esté afectando, cualquier cosa negativa que no proceda de Dios, sino de este mundo y de lo que hay. En el nombre de Jesucristo, sé libre, sé libre, sé libre en tus pensamientos, sé libre en tu voluntad, en tu decisión, y sigue al Señor con todo tu corazón. Dios te bendiga y te llene y te aclare todas las cosas y te afirmes en el Señor. Así José. es, bendiciones y sigamos a pesar de todo en el amor de Dios, que es el centro. Hasta la próxima. Un saludo y un abrazo. Dios les bendiga.